es como para que precisamente nos gocemos. Y antes de que tome su lugar, saque su Biblia. ¿Trae su Biblia? ¿Trae su Biblia? ¿Sí? Si no trae Biblia, no se preocupe. Para aquellos que no traen, por lo pronto, puede ver las pantallas. Y si no tiene forma de adquirir una Biblia, nos dice y se la conseguimos, ¿ok? Pero es importante que traiga su Biblia. Abra su Biblia entonces en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. ¿Está conmigo? Y vamos leyendo lo que nos dice la Biblia. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre bendito, te damos tantas gracias por este tiempo que nos permites disfrutar estudiando tu palabra, Señor. Espíritu Santo, háblanos. Necesitamos de tu palabra, de tu dirección, de tu unción, Señor, y en ti confiamos, en ti creemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora puede tomar su lugar, ahora sí. Seguimos en el mes de julio con una serie que hemos estado estudiando que de alguna forma tiene que ver con la temática del factor proximidad. Es tan importante que hablemos de la proximidad, de la cercanía y que no vivamos vidas aisladas, independientes. Y el primer domingo de julio hablamos acerca de la realidad de que Dios está con nosotros. Y esto nos permite mantenernos en contacto, aprovechando su cercanía, mantenernos cerca de Él. Y luego el siguiente domingo vimos cómo es tan útil, necesario y de bendición el que pasemos tiempo a solas con Dios, que busquemos oportunidades. No tenemos que de alguna manera ser muy religiosos, podemos detenernos en nuestro diario vivir, simple y sencillamente al ir manejando lo que estamos haciendo, pero qué mejor que podamos dedicar un tiempo a solas con Dios al iniciar el día, y entonces obtendremos su presencia y su dirección. Y el domingo pasado hablamos acerca de la necesidad de, después de estar viviendo vidas atareadas, vidas acongojadas, demasiado ocupados, atareados, preocupados por todo, que aprendamos a descansar en Dios, que entremos al reposo que Dios nos ofrece y podemos descansar en Dios sabiendo que Él tiene control de lo que está sucediendo en nuestras vidas. ¿Sí se acuerda? Sí, así es que es más o menos donde nos encontramos el día de hoy y así seguimos. Y antes de anunciarle la temática de hoy, quiero decirle que estoy convencido de que existen ciertas palabras que parece que están o han sido eliminadas de nuestro vocabulario. Palabras que no solo ya no usamos, sino también de alguna manera podríamos decir tampoco practicamos. Ya no vivimos muchas de esas realidades o características. Y me refiero, por ejemplo, a palabras como identidad, ¿sí? Es una de ellas. Pertenencia, solidaridad, lealtad, ¿sí? Por ejemplo, hemos perdido verdaderamente el sentido de identidad. Vivimos en un entorno, en un mundo en donde la mayoría de las personas no saben quiénes son. Y entonces, bueno, no saben quiénes son en el sentido completo de la palabra, ¿verdad? En realidad no saben a dónde vamos, a dónde vas, podrías decir, ¿verdad? Y diríamos, bueno, a lo mejor ni le seguimos hablando porque ese es tema de otro sermón para otra ocasión. De la palabra pertenencia ni se diga. Pareciera que ya no tiene tanta importancia sentir que pertenecemos a algo. Inclusive después de esta época o periodo que acabamos de pasar de las elecciones y todo el movimiento electoral que se dio en este fenómeno hace pues ya varios meses para atrás y que culminó el día de las elecciones, usted pudo observar, y no estoy hablando de una persona ni de un partido, pero pudimos observar personas que pertenecían a un partido y de repente ahora pertenecían a otro. Entonces, bueno, ¿dónde está su pertenencia? Dicen pertenecer ahora a otro y yo digo, ¿dónde quedó la pertenencia anterior?
Se ha perdido ese sentido de pertenencia. Parece que ya nadie se siente que pertenece a nada. Y este fenómeno se ha transmitido o se ha transminado a la iglesia, en donde no sabemos quiénes somos y no sentimos o no tenemos ese sentir de pertenencia. Pero la que más me llama la atención, que es la que medio nos ocupa en el tema de hoy, es una palabra poco empleada que tiene que ver con solidaridad, con lealtad, ¿sí? Solidaridad. El diccionario dice: solidaridad es mantenerse conectado con personas que comparten las mismas metas, intereses, objetivos y estándares. Solidaridad es la vida de la iglesia, entonces, de acuerdo a los diccionarios seculares. Solidaridad es vivir una vida de comunión. ¿Se acuerdan nuestras declaraciones de visión y misión? Ser una comunidad que funciona bíblicamente, y eso es en solidaridad. Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común, eso es solidaridad. Y aquí nos reunimos o debemos reunirnos con un fin común. Debiéramos experimentar y practicar la solidaridad. Yo sé que esta palabra así decir: ay, pastor, pues de qué me está hablando, pero más bien espéreme tantito para que vea hacia dónde voy. La solidaridad es sinónimo de apoyo, de respaldo, ayuda, protección, ¿sí? Y se ha perdido este sentido de comunidad en nuestro entorno. Y vemos con mucha tristeza que muchos cristianos tienen un concepto equivocado o un concepto incompleto de lo que representa la iglesia local, ¿sí? Existe una iglesia que es la que Jesús está edificando, pero en cada ciudad y en cada región, en cada zona de las ciudades, existe una iglesia como la nuestra que somos una iglesia local. Somos la iglesia evangélica San Pablo en Playas de Tijuana, somos una iglesia local. Y muchos equivocadamente piensan en la iglesia como en algo a lo que tienen que asistir o venir. Voy a la iglesia, ¿sí? Vengo a la iglesia, y poco piensan en una realidad bíblica de ser iglesia. Tú y yo no venimos a la iglesia, tú y yo somos la iglesia. Tú y yo conformamos la iglesia. Este concepto tiene que estar bien arraigado en nuestro corazón, sobre todo a la hora que empezamos a levantar nuestro dedo acusador en contra de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Y esto no podemos descuidarlo en ningún momento, ¿sí? Y para ciertas personas la iglesia es algo agradable, así que pues no hay otra cosa que hacer. Pues vamos el domingo a la iglesia, hombre. A veces se pone bueno, a veces el pastor se avienta uno que otro chistecito, y la Lumi pues como que a veces trae unos cantos nuevos como hoy que trajo el Padre Nuestro, pero pues vamos, al cabo que no tenemos otra cosa que hacer. Y entonces ese es un concepto equivocado, ¿sí? Entonces, si no hay otra cosa que hacer, o si no te desvelaste mucho el sábado, pues vamos a la iglesia, pues al cabo que podemos, ¿no? Y vienen a la iglesia inclusive como cuando vas al cine. ¿A qué vas al cine normalmente? No dices, voy a ir al cine para yo servir las palomitas, ¿verdad que no? Y para sentar a la gente. No, yo me voy a sentar para que me entretengan. Y yo espero ser servido, que me entretengan y salir de ahí con una experiencia agradable. Decir, oh, estuvo bien la película, o no me gustó, pero las palomitas, pues las palomitas estaban sabrosas, ¿no? No sé, vienen esperando que el programa dominical esté agradable, que les haga sentir mejor. Saludan a uno que otro hermano, se van corriendo a casa. No quieren perderse el partido de fútbol, y si usted es como yo, el de béisbol, ¿verdad, Alberto? El de béisbol, nomás que ahorita no hay béisbol, ¿verdad? Ahorita no es horario, y si sí, lo cancelamos. No quieren perderse, ¿verdad? No interactúan, no se relacionan con los demás. ¿Has visto a muchos en otras iglesias? Aquí no, ¿verdad? Que llegan tarde y se van temprano. Estoy, por ejemplo, predicando, de repente veo a alguno que otro entrar y digo, ya llegaron, bueno, gracias a Dios que llegaron, ¿no? Y digo, ahorita los voy a saludar. Para cuando acaba la reunión ya no están. Cuando estoy con la oración de bendición, de cierre, ya se fueron. ¿Dónde están? Y entonces después dicen, es que en la iglesia nadie me saluda, nadie me trata bien, nadie se acuerda de mí. Es que no me aman. Pues claro que si ni saben quién eres. Y es ese punto, ¿verdad? Otros buscan a la iglesia, ¿sí? Precisamente porque, no sé, con un enfoque como de consumidores, ¿sí? Déjame ver qué me ofrece la iglesia, ¿sí? A ver qué me dan, ¿sí?
A ver si la alabanza me hace sentirme mejor, y si el pastor pues más o menos hace ameno el sermón, y si me siento bien, no sé. Andan como de compras. O sea, voy de compra a esta iglesia y luego voy a esta otra, y de la misma forma en la que puedes tomar no sé si te ha pasado, si tú vives aquí en Playas, no sé si tú eres como yo, pero en muchas ocasiones de repente hay que comprar ciertas cosas del mandado y tienes que tomar una decisión. ¿Voy a esta o voy a aquella? No digo los nombres de las tiendas porque no me pagan derecho. Voy a Calimax o voy a Walmart, ¿sí? Así como pues iré a la iglesia de aquí de la esquina o iré a San Pablo, o mejor me voy al Oxxo para no hacer tanta cola. Y luego ya ahora en los Oxxos también hay mucha cola que hacer, y luego ya no encuentras lo que quieres, ¿verdad? O sea, de alguna manera así, no, pues es que yo voy ahí a la iglesia y como que pues no sé, como que es que no tienen aire acondicionado. Ay, el pastor espera que con este calorón estemos ahí sentados aguantando sus chistecitos tontos en medio del calor. O sea, de alguna manera así como mejor deberíamos ir a una iglesia que tenga aire acondicionado, que las bancas estén mejores, más cómodas, ¿sí? Que laven mejor la alfombra. Bueno, está lavada, pero no sé, adquieren esa mentalidad, ¿no? Sí, y si les gustan los servicios que ofrece y salen sintiéndose bien, entonces el próximo domingo regresamos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no? Pero de alguna manera, si se aburren o consideran que no satisface sus necesidades, entonces se van de compras buscando otra. ¿Conoce a alguien? Usted no, porque aquí está, pero conocemos no toman en cuenta lo que debería tomarse en cuenta. Si aquí se enseña o no la sana doctrina, si se da un énfasis a las verdades del Nuevo Testamento, de la Biblia, ¿verdad? Más bien su evaluación está enfocada en si satisface o no sus necesidades. El conocido expolítico y aquel caso de Watergate en la historia de los Estados Unidos, y después de haber estado en la cárcel conoció a Dios y a Jesucristo, y ha escrito varios libros. Y estaba leyendo que en uno de sus libros comentaba que platicaba con un matrimonio que eran amigos de ellos, y estaba platicando y, oye, cristianos, ¿y a qué iglesia están yendo? Estamos yendo a la iglesia fulanita. Y este hombre les dijo, pero ¿cómo es posible que ustedes como cristianos estén yendo a esa iglesia? Esa iglesia es una secta, porque no reconocen ni predican la divinidad de Jesús ni la resurrección. Y los amigos le contestaron, pero es que sabes que cada vez que vamos salimos sintiéndonos mejor. Y yo me pregunto, ¿de eso se tratará la iglesia? ¿Que salgas de aquí sintiéndote mejor? Porque tristemente para muchos sí. Déjame decirte algo, cuando termina el domingo, para mí, yo digo para mí, o sea, yo no salgo al final del día sintiéndome mejor. Y digo, me agrada, me gusta, disfruto la vida de iglesia, pero yo salgo rendido. Yo salgo con ganas de irme a acostar, descansar y entrar en un periodo vacacional como de 3 años, ¿verdad? No sé si me doy a entender. O sea, no se trata de andar buscando. Unos días te vas a sentir que digas, wow, la alabanza. Y otros días, ¿sabes qué? ¿Cómo tuvo que ser sacrificio de alabanza? A veces podrás decir, híjole, el pastor se aventó muy buen sermón. Y otra vez dirás, híjole, el pastor no sé dónde andaba, porque que se ponga a estudiar. Necesitamos entender esta gran diferencia, porque muchos así andan, ¿verdad? Buscando lo que les haga sentirse bien. Y precisamente leyendo, y más bien diría hojeando un libro, porque no lo he leído del todo, pero me llamó mucho la atención. Este autor, Joshua Harris, escribió un libro que desde el título del libro me llamó mucho la atención en su principio, que dice, deja de cortejar a la iglesia. Así se llama el título. Y la verdad es que esto me hizo pensar, recordando este libro, que también hay otros cristianos que viven cortejando a la iglesia, pero no se han comprometido, no se han casado con la iglesia. Es más, esto yo creo que a lo mejor se proyectan mejor las mujeres, las casadas, ¿verdad? ¿Se acuerda de el que ahora es su esposo cuando andaban de novios? ¿Sí? Y le hablaba cada rato, ¿dónde estás, mi amor? Y unas flores, y una tarjetita, y un mensajito. Y en el teléfono 3 horas, ¿verdad? Ay, siento que acabamos de empezar a hablar, ¿verdad? Serenatas, ya no se acostumbran las serenatas, ¿verdad? Serenatas y lo que usted quiera. Cortejan, están cortejando. Pero ahora te imagínate que ese varón solo se la pasara toda la vida cortejando. Dirías, oye, ya éntrale al compromiso. O sea, ya basta de tantas flores y tantos mensajes y tantas serenatas, pero ya acciona. Es precisamente lo mismo. Pareciera que venimos a la iglesia y la cortejamos. Nada más le hacemos un cariñito. Ay, qué linda iglesia, hoy estuvo padre.
Y luego, ay, como que ahora no estuvo tan padre, así nomás, a distancia, ¿verdad? Personas que están centradas en sí mismo, buscando en qué es lo que van a ganar cuando vengan. Un sentido de independencia, no quieren involucrarse con nada ni con nadie, ¿sí? Inclusive algunos justamente podrán decir, es que ¿sabes qué, pastor? He tenido experiencias desagradables, me ha ido mal en la vida de la iglesia. Yo creo que todos podríamos decir que alguien nos ha hecho algo entre nosotros aquí en la iglesia. Una palabra que nos haya ofendido, una acción, un malentendido, o a lo mejor hasta alguna acción que nos ha dañado, ¿sí? Y déjame decirte, mira, si tú tienes tiempo viniendo a esta iglesia, cualquier iglesia, bienvenido al club de los ofendidos y de los lastimados y de los desilusionados, porque somos seres humanos, y los seres humanos, te digo algo, somos feos. Por más guapo que seas, somos feos. ¿Sí has pensado en eso, verdad o no? Dices, no, pastor, yo soy muy bonito. Ay, sí. Somos feos, no, hemos hecho daño y nos han hecho daño, y en la vida de la iglesia no ha sido la excepción, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Critican la iglesia. No, quién sabe qué, es una bola de hipócritas, deberías de ver y que no sé qué tan. Yo todavía recuerdo, y nos reímos a cada rato en familia, porque mi abuelo, que fue el primer pastor aquí en nuestra iglesia, mi abuelo decía, no hagas negocios ni con los borrachos ni con los cristianos, ¿verdad, Elba? Yo digo, ¿por qué no? ¿Verdad que decía? De alguna manera, digo, qué triste, mi hermano, pero esto no quita la realidad de que somos iglesia. El compromiso es lo que mantiene un matrimonio. El compromiso es lo que lo hace, y de la misma manera es tu involucramiento en la vida de la iglesia. Mi hermano, mi hermana, te digo, cásate con tu iglesia. Aquí es tu iglesia, en este caso para ti, Iglesia Evangélica San Pablo, y te digo, cásate con la Iglesia Evangélica San Pablo. Nos dice el mismo Efesios, pero en el capítulo 5, versículo 25, nos está diciendo que Jesús, sí, así, porque está hablándole a los maridos, pero dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama a la iglesia, la amó, se entregó por ella. Y si queremos ser tú y yo como Cristo, necesitamos amar a la iglesia y darnos por ella, aun y cuando estábamos siendo lastimados, frustrados o desilusionados. ¿Usted cree que Jesús no fue lastimado por los creyentes? Fue traicionado por Judas, fue negado por Pedro. Por el amor de Dios, cuando Jesús fue arrestado, todos huyeron, se dispersaron, y estaba profetizado. Increíble. Y Jesús que dijera, no, ya no entrego mi vida por la iglesia, mira nada más, bola de ingratos, ¿verdad? No, Jesús ama tanto la iglesia a la cual Él está edificando, que se entregó a sí mismo por ella. Y en el pasaje que acabamos de leer, todo esto fue introducción, en el pasaje que acabamos de leer, ahí en Efesios 2:19, encontramos 3 descripciones, ¿sí?, que nos permiten descubrir por qué es que debemos comprometernos con nuestra iglesia local, con nuestra iglesia evangélica San Pablo, ¿sí? Esas descripciones son como imágenes, como ilustraciones para comprender. Y lo primero que hace el apóstol Pablo en el versículo 19, Efesios 2:19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y mira la palabra que usa, sino conciudadanos de los santos. Pablo está usando la analogía de la iglesia como una nación, como un reino, como un país. ¿Te das cuenta? Conciudadanos. Desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, los judíos eran el pueblo escogido de Dios. ¡Qué privilegio! ¿Te puedes imaginar? Se reveló a ellos de una forma que no lo hizo con nadie más. Estableció pactos, promesas que les dio solo a ellos. Pero ¿sabes qué? Lo que nos está diciendo Pablo y nos dice toda la Biblia es, ahora es diferente. Ya no es así, ¿sí? La iglesia es ahora su pueblo en esta tierra. Tú y yo somos la nación, el pueblo de Dios, el reino de Dios. Y esa es entonces la verdad número 1. Debemos comprometernos con la iglesia porque es el reino de Dios. Representa el reino de Dios y por lo tanto tú y yo debemos comprometernos. Si te regresas al versículo 12, ahí Efesios 2:12, encontramos todavía más refuerzo para apreciar todavía con mayor intensidad lo que estamos. Dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Es tan importante que evaluemos cómo estábamos antes de conocer a Dios. En aquel tiempo, dice, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
En otra parte dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, dice versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros, ustedes, nosotros, que en otro tiempo estabas lejos, ahora has sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Mire lo que hizo Jesús por ti y por mí. Nos atrajo a través de su sacrificio y su sangre, y ahora tú y yo formamos parte del pueblo de Dios, del reino de Dios, de su nación. Y mira, es que de alguna manera podemos vivir en un país y no tener derechos. Usted ha visto, hermano, yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor tienen el privilegio de estar emigrados, pueden vivir en Estados Unidos, pero no tienen los mismos derechos que un ciudadano. Y Pablo está usando dos palabras que refuerzan completamente esta realidad: extranjeros y advenedizos. Eso eras, ahora eres conciudadano. Tienes todos los derechos y todos los privilegios de un ciudadano del reino de Dios, del pueblo de Dios, ¿sí? Y así es como tú estábamos antes de la cruz, y ahora es todo diferente. Nacimos espiritualmente en Cristo y ahora somos ciudadanos de su reino. ¡Qué bonito! Por eso dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos que entender esta realidad. Y ahora vivimos bajo el gobierno del Rey Todopoderoso. Y es como debemos vivir. Tenemos ciertos privilegios y tenemos también ciertas responsabilidades. No es nada más los privilegios de ser el pueblo de Dios. Así que, de alguna manera, la iglesia es su reino, debemos comprometernos con ella. Y entonces podemos entender por qué el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, nos dice también en una temática similar, dice, pero ahora ustedes, más nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio. Y luego mire qué dice, nación santa. Somos nosotros, tú y yo en Cristo, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. ¡Qué privilegio! Con una responsabilidad para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice versículo 10, que en otro tiempo no erais ¿qué? Pueblo, pero ya somos en Cristo. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué privilegio! Ser el pueblo de Dios nos afirma que hemos alcanzado misericordia. Es para brincar de gusto, ¿no crees? Es para gozarnos, ¿sí? Privilegios, pero también por eso el versículo 11, Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Responsabilidades. Debemos comprometernos con nuestra iglesia evangélica San Pablo porque somos ciudadanos del reino de Dios, porque somos el pueblo de Dios, porque somos la nación santa. Y te diría, ponte la camiseta. Sí conoce la terminología, ¿verdad? Ponte la camiseta, ¿verdad que sí? Y portamos la camiseta, ¿verdad que sí? Ponte la camiseta. Me sorprende cuando estamos en eventos como en el Mundial y todo el mundo empieza a ponerse la camiseta de México. Y yo digo, ¿cuándo te vas a poner la camiseta de nuestra iglesia evangélica San Pablo, a la cual tú eres? No solo perteneces, eres parte. Dile a la persona que tienes a un lado, ya ponte la camiseta. Dígale, ya ponte la camiseta. Pero número 2, Pablo no se queda nada más en comparándonos como una nación. Número 2, fíjese cómo dice en el versículo 19, miembros de la ¿qué? De la familia de Dios. Ser un ciudadano de un reino es un privilegio, pero puede resultar un poquitito impersonal o a gran escala, ¿sí? Por ejemplo, yo no conozco en persona a todos los líderes en nuestro gobierno. Yo no puedo decir que conozco a todos los gobernantes de nuestro país y ellos mucho menos me conocen. De acuerdo al último censo de INEGI, en México somos más de 120 millones de habitantes. Imagínense nada más, es a gran escala. Ser un miembro de una familia es más personal, más, ¿verdad que sí? Los miembros de la familia nos conocemos bien unos a otros. ¿Qué también conoces a los demás miembros de esta familia? Esta es una buena pregunta que debemos reflexionar. Una familia representa refugio, protección, identidad. Aún y cuando haya uno que otro familiar, pues a lo mejor, pero somos familia.
Y va a haber aquí entre familia uno que otro. Es que el pastor, mejor no le sigo ahí porque el sentido de pertenencia es mucho más fuerte en una familia que en una nación. Mis hermanos, reaccionemos. Ponte la camiseta, somos una familia. Hace tiempo un muchacho que estaba estudiando fuera del país me platicaba que experimentando la soledad se sentía solo, alejado de su familia y que entonces acostumbraba a salirse a caminar a la banqueta, tratar de contrarrestar ese sentido de soledad que le hacía falta a la familia, y que en una ocasión caminando por la banqueta había una casa grande con un ventanal muy grandote, y ahí en el ventanal, a través del ventanal, pudo ver que la familia tenía una reunión. Estaban sentados alrededor de una mesa, platicando, riéndose, la música, comiendo todo, y le llamó mucho la atención y se quedó observando, añorando lo que él estaba perdiendo de no estar con su familia. Y cuando uno de los miembros de esa casa, de esa familia, se dieron cuenta que estaba de mirón, cerraron la cortina. Fue excluido, ¿verdad? Fue excluido porque no pertenece a esa familia. Y tú y yo a veces queremos pasar por la iglesia, por el santuario, y asomarnos de lejos a ver la vida de nuestra familia, y nos sentimos rechazados como si nos hubieran cerrado las cortinas. Mi hermano, eres miembro de esta familia de Dios, Iglesia Evangélica San Pablo, y te digo a partir de hoy, mi hermano, ponte la camiseta, ponte la camiseta. Nuestro pasaje nos dice que una vez fuimos excluidos, pero ahora somos parte de la familia de Dios. Es lo que acabamos de leer. Somos familia. Estás incluido, mi hermano. Y cuando la familia se reúne, quieres estar ahí. ¿Por qué? Porque es un gran privilegio ser miembro de la familia. Disfruta lo que eres. Y cuando se platica en familia acerca de las cosas de Dios, ¿sí?, cosas importantes, entonces te deleitas en la conversación, quieres participar, quieres escuchar, quieres tomar nota, quieres andar con la familia cuando se reúne, solo porque eres parte de la familia. Y si hubiera una reunión y no te invitaran, conozco una persona que en las reuniones familiares como que buscan no invitarla. ¿Y sabe qué me llama la atención de esa persona? Esa persona llega. Pues soy familia, o sea, a ver, córranme, ¿no? No la invitan, pero no sé cómo se entera de la reunión familiar y ella llega. ¿Verdad? Así es como, te sientes así. No, es que el pastor a mí no me ha hablado. A mí el pastor no me dijo que viniera al culto de las 12. No sé en qué momento, ¿no? Yo creo que estoy esperando a ver cuándo me habla. Mi hermano, eres parte de la familia. Eres familia, la familia de Dios. La familia de Dios en la Iglesia Evangélica San Pablo, ¿sí? Y si la familia de Dios se reúne para alabar, para adorar a Dios, ahí estamos. Si se reúnen para comer, ahí estamos también comiendo. Qué rico comemos. Estás comprometido porque eres parte de la familia. ¿Logras ver la gran diferencia entre asistir o venir a la iglesia y ser miembro de la familia de Dios? Hay toda una diferencia. Y te digo, mi hermano, ponte la camiseta. Somos la familia San Pablo. Número 3, otra ilustración que utiliza el apóstol Pablo en nuestro pasaje, lo encontramos en los versículos 20 y 21, Efesios 2:20. Utiliza una tercera analogía, la de un edificio. Es que debemos, número 3, debemos comprometernos con la iglesia porque es el edificio, ¿sí?, el templo santo para morada de Dios. Miren lo que dice: edificados, ¿sí?, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo, ¿qué cosa? El edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No está hablando de cualquier edificio, no está hablando de cualquier instalación, está hablando de un templo, está hablando de un santuario, está hablando de un lugar en donde precisamente se manifiesta su presencia, la presencia de Dios en una forma especial. Sí, Dios es omnipresente, está en todas partes. Me sorprende el Salmo 139, dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? A donde quiera irme, ahí estás tú. Me voy para acá, ahí estás. Me voy para allá, ahí. Y me quiero esconder, siempre. Lo mismo te es lo oscuro que la luz. De todas partes tú ahí estás. Qué increíble. Es la omnipresencia de Dios. Pero hay una forma especial en la que Dios se hace manifiesto cuando nos reunimos como edificio, como estructura espiritual, como familia, como pueblo, como nación. Los judíos le llamaban a esto la Shekinah de Dios.
que era una presencia, una manifestación brillante de la gloria de Dios en medio de ellos. Y Pablo nos dice que la iglesia es el templo de Dios, no el santuario, no este edificio. Tú y yo somos el templo de Dios. Que no perdamos de vista que Pablo está hablando acerca de la iglesia como personas y no como un edificio físico. Está hablando de personas. Sí, en el Antiguo Testamento el templo era un edificio sagrado. Era para ellos la casa de Dios. Y este santuario lo podemos ver así como la casa de Dios. Pero Pablo no está hablando de este santuario iba a decir carne y hueso, ¿no? De metal y de fierro y de cemento y de ladrillo. No está hablando de eso, ¿verdad? Para nosotros ya no hay un edificio sagrado. No que esto no pueda hacerlo. Pero lo que está hablando Pablo es de nosotros. El templo de Dios somos nosotros, tú y yo, su pueblo. El Espíritu Santo mora en nosotros. No hay tiempo para verlo, pero en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos creo que 19 en adelante, nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. ¡Qué increíble! Tú y yo somos templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, en la congregación, una iglesia local. Nosotros, el pueblo de Dios, que nos congregamos en este sitio en particular, en esta dirección, en este santuario, en este edificio, somos el templo de Dios, en donde Él es adorado y en donde Dios mora. Tú y yo, Dios mora en mí, Dios mora en ti. Ponte la camiseta, mi hermano, ponte la camiseta. Debemos comprometernos con la iglesia. Entonces, porque representa el reino, el pueblo de Dios, porque representa la familia de Dios, y porque representa un templo. Somos templo. Continúa Pablo diciendo ahí en el versículo 20 que está hablando de un fundamento de los apóstoles. Aquí es bien importante que nuestra iglesia, nuestro templo, nuestra familia, nuestra nación, como lo que somos, está fundamentado sobre la verdad de la palabra de Dios. Aquí se predica la palabra de Dios hoy y siempre. La verdad de Dios manifestado en las Escrituras, con Jesucristo al centro de todo. Ahí dice la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Esto es lo que debe servirte de evaluación y decir: en mi iglesia, en donde yo pertenezco, de donde yo soy, de donde tengo puesta la camiseta, se predica la verdad de la palabra de Dios hoy y siempre centrado en la persona de Jesucristo, que es el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que tenemos nosotros que apropiarnos. Dios estableció la iglesia sobre su verdad, con Cristo al centro, y es lo que queremos nosotros imitar o repetir. Son parámetros que nos permiten descansar, sabiendo que nuestra iglesia evangélica San Pablo presenta estas características, y este debe ser el criterio de evaluación para cualquier iglesia, donde si se predica la palabra de Dios como la verdad absoluta y a Jesucristo como el centro de todo. Ese es el fundamento. Y nos dice Pablo en los siguientes versículos que es Dios el que está provocando el crecimiento. El crecimiento. Cuando nos reunimos como iglesia debemos venir para encontrarnos en familia. En lo individual lo podemos hacer pasando tiempo a solas con Él, entrando en su reposo. Pero qué bonito, por eso entendemos lo que Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo. 2 o más reunidos en mi nombre, dice Jesús, yo estoy en medio de ellos. Qué increíble, o sea, te puedes dar cuenta, aquí en medio de nosotros está Jesús. Yo no sé si no lo veas, pero aquí está Jesús. Digo, físicamente yo tampoco lo veo, no creo que es. Pero esta es la realidad, queremos sentir su presencia. Eso somos en Iglesia Evangélica San Pablo. Y te digo, ponte la camiseta. Hermano, ponte la camiseta. Dejemos de estar cortejando a la iglesia. Vamos comprometiéndonos. Y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Vamos aterrizando para aquellos que ya le está dando mucho calor. Primero, empieza por decidir unirte a la familia de Dios. Diría, ven a Jesús. Ven a Jesús. Por ahí se empieza. Porque antes, el que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Antes estábamos sin Dios, tal y como lo dice Pablo. Y ahora en Cristo podemos ahora entonces ser ciudadanos del reino, familia de Dios, sí, templo del Espíritu Santo, templo de Dios. El primer paso que tienes que dar es asegurarte que has entregado tu vida a Jesucristo. Que digas, yo quiero que Cristo venga a mi corazón, que perdone todos mis pecados, y saber que si el día de hoy yo muero, me voy a ir al cielo porque Cristo pagó por mis pecados. ¿Quieres dar ese paso en esta tarde? Hoy alguien que diga, yo quiero por primera vez entregar mi vida a Cristo. Necesito asegurarme. Si hay alguien aquí, solo oraríamos, solo sería, yo te ayudo a orar
para que des este paso de fe, que digas: yo quiero a Jesús en mi vida, quiero el perdón de mis pecados, quiero estar seguro que si hoy muero me voy al cielo, quiero tener la vida eterna, quiero ser parte del pueblo de Dios, quiero ser esa nación santa, quiero ser templo de Dios. Que no dejes pasar esta oportunidad. Y siguiendo nosotros como vimos como iglesia, te diría: decide comprometerte. Ese es el primer paso, que digas: me voy a comprometer. ¿Cuántos llamados hemos hecho a lo largo de las semanas y de los meses en nuestra iglesia, invitando al compromiso? Y salimos de aquí igual. Asegúrate que los pastores, los líderes de la iglesia sepan que eres parte, que has determinado comprometerte. Tenemos en nuestra iglesia San Pablo un criterio que le hemos llamado las 5 Cs. Hemos tratado de ver lo que la Biblia, cómo describe a un cristiano en crecimiento. Y hemos resumido esas características en 5 puntos. Y como les hemos puesto que todos empiecen con C, por eso le llamamos las 5 Cs. Cree, crece, conéctate, colabora, comparte. Yo creo que pudiéramos empezar. Estos son rasgos bíblicos de un cristiano verdadero. Mi hermano, que San Pablo sea prioridad en tu vida, que organices todo tu entorno, tus actividades en base a tus prioridades. Y si San Pablo es tu prioridad alrededor de la iglesia, vas a organizarte en todo. Creer fue el primer paso, como ahorita yo decía, y después tenemos que ir creciendo. Por eso estás aquí, estás aprendiendo y creciendo. Todos estamos en crecimiento. Escuela dominical, vamos y nos sentamos y recibimos instrucción para que crezcamos. Y luego nos conectamos, tenemos que interactuar. Es difícil aquí interactuar unos con otros, conocernos, y entonces tenemos reuniones de grupos entre semana en las casas, en donde son grupos de máximo unas 12 personas, 15 personas, y podemos interactuar, platicar, conversar y conocernos. Pero también podemos colaborar sirviendo. Decís: yo quiero servir en un área de la iglesia, yo quiero ayudar a hacer esto que están haciendo, aquí esto otro. La iglesia funciona con trabajo voluntario, ¿sabías eso? Tú ves a todos los que están trabajando en cabinas de audio, de video, los músicos, los cantantes, los panderistas, los servidores, los maestros, puro trabajo voluntario. Y hemos logrado avanzar para que esta familia se convierta en una familia más unificada, pero todavía podemos avanzar más rápido si te involucras. Y te diría: colabora, apasionate por la iglesia, ponte la camiseta, habla de tu iglesia, presúmela, no la critiques. La carta a los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 24 y 25, nos dice con toda claridad que nos debemos considerar unos a otros, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos hacer eso. Una familia que provoque. Ves a tu hermano servir y tú también sirves. Ves a tu hermano actuar, gozarse y tú también te gozas. Nos estimulamos unos a otros. Dice el versículo 25: no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen, pero usted no. Mi hermano, ponte la camiseta. Al ver a la iglesia como el reino de Dios, que somos el reino, el pueblo de Dios, ver que somos como su familia, somos su templo, debe impulsarnos a motivarnos, a amar, a comprometernos con lo que somos, Iglesia Evangélica San Pablo, porque Cristo amó y ama a nuestra iglesia y se dio por ella, y nosotros también debemos hacerlo. Y te digo, terminando, mi hermano, ponte la camiseta. Oh Padre bendito, te doy tantas gracias, Señor, por la palabra que tú has traído para nosotros a través de este pasaje de Efesios, Señor. Gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor, por el tiempo que te tomas, mi Dios, y el gran amor que has derramado. Permítenos, mi Dios, salir convencidos que somos tu pueblo, que somos tu familia, que somos tu templo, que nos pongamos la camiseta, mi Dios, y nos comprometamos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.